Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días a todos, según la zona horaria en la que se encuentren y bienvenidos a esta sesión de presentación del Máster en Práctica Avanzada de Enfermería en Oncología de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Bueno, no solo vamos a hablar del máster, del plan de estudios, de por qué la existencia de este máster, por qué práctica avanzada, becas, ayudas, etcétera, sino que también vamos a conectar con Madrid, con la sede de posgrado de la Universidad de Navarra en la capital, futura casa de la Facultad de Enfermería y, por supuesto, de los futuros alumnos de este posgrado, que comenzará a impartirse en el curso 2022-2023. Y también tendremos una conferencia a cargo de la doctora Navidad Canga para conocer cuáles son las competencias de la enfermería en el siglo XXI. Antes de empezar, quisiera hacerles unas recomendaciones y es que, lo mejor sería para poder seguir esta sesión es que se utilicen la opción de vista de galería para que nos puedan ver a todos conectados. También avisarles de que esta sesión se está grabando y, por supuesto, también invitarles a que utilicen la opción de chat o de preguntas y respuestas para, lanzarnos sus preguntas, que al final de estas sesiones haremos una ronda para resolver todas las dudas. Y sin más, conectamos ya con Madrid, con la sede de posgrado de la universidad, y damos la bienvenida a Fernanda Parias, subdirectora del Campus de Madrid, a quien le agradecemos estar esta tarde aquí con nosotros. Fernanda, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Borja. Muy buenas tardes a todos, o buenos días si estáis conectados desde el otro lado. Y efectivamente, yo me dirijo a vosotros desde la sede de posgrado, desde el Campus de Madrid de la Universidad de Navarra. Para los que conocéis Madrid, como vais a ir viendo en una galería de fotos a lo largo, estamos situados cerca de Avenida América, en concreto en la calle Marquesado de Santa Marta, en un campus que está junto, tenemos el edificio, la Clínica Universidad de Navarra. Este campus, que se inauguró en el 2018, ya es el cuarto curso académico, se diseñó y se pensó pensando en estudiantes, en futuros estudiantes como vosotros, ¿no? Que queréis especializaros en el mundo profesional o bien queréis profundizar en vuestros conocimientos, ¿no? Se imparten en este campus una veintena de másters, actualmente hay 500 alumnos, que están estudiando en distintos ámbitos, en el ámbito del derecho, la arquitectura, la moda, la ingeniería, Big Data Science, están estudiando banca o dirección de personas, y también hay otro máster en Pharma Biotech. Como decía antes Borja, a partir de octubre este edificio también albergará a los alumnos del máster universitario en práctica avanzada de enfermería en oncología, ¿no? Como vais viendo en las imágenes, es un campus muy abierto, con un gran atrio, como veis ahora, alrededor del cual están todas las aulas. También hay mucho seminario, porque en este campus la mayoría de los másters imparten el método del caso y los estudiantes trabajan en equipo. Tienen todos esos seminarios a disposición para ir pues reservando y pudiendo trabajar. Yo os estoy hablando desde el aula magna, la que estamos viendo ahora, ¿no? Y en la Universidad de Navarra, la experiencia universitaria siempre pensamos que va más allá de las aulas, ¿no? O sea, hay una oferta transversal a la que podréis acceder con clases abiertas, clases de actualidad, jornadas, seminarios, y esto también enriquece mucho esa experiencia universitaria, ¿no? Este edificio lleva además el nombre de Alumni, pues hay otros edificios en la universidad, en el campus de Pamplona, que llevan también algún otro nombre, como el edificio Amigos. En concreto este se le puso ese nombre en agradecimiento a tantos antiguos alumnos que de muchas diversas formas colaboran con la universidad, ya sea impartiendo sesiones, contratando talento, que la verdad que es tan necesario, ¿no? Y colaborando con proyectos de becas alumni y otros proyectos de la propia universidad, ¿no? Como os decía, este es un campus que con tantos alumnos, que además un dato interesante es que son o representan a más de 100 universidades diferentes, porque estos alumnos proceden de toda España o de algunas universidades internacionales. Es un campus muy vivo donde se facilitan muchos los espacios de relación para el networking y donde nos encantaría veros aquí el próximo año. Y aquí tenéis vuestra casa para visitarlo si queréis hacerlo, si os encontráis cerca. Sin más, muchísimas gracias Borja, muchísimas gracias a todos y adelante con la sesión.
Muchas gracias, Fernanda. La verdad es que tenemos muchas ganas de ver ya a los alumnos del futuro máster sentados en las aulas de Madrid. Esperamos verte también allí dentro, por la sede del campus dentro de poco. Y nada, te agradecemos una vez más que nos hayas enseñado el campus esta tarde aquí con nosotros. Chao. Gracias. Bueno, y a continuación nos adentramos a hablar del máster en práctica avanzada de enfermería en oncología y para ello lo haremos de la mano de la doctora Nuria Esandi, profesora e investigadora del Departamento de Enfermería de la Persona Adulta y también vicedecana de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra y que ha estado también muy ligada, junto con la doctora Navidad Canga, ha estado muy ligada en la presentación y preparación de este máster. Nuria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Borja. Buenas tardes a todos. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la trayectoria que tiene la Facultad de Enfermería con respecto a la formación en práctica avanzada? Bueno, efectivamente, la Facultad de Enfermería cuenta con un largo recorrido ya, ¿no?, en formación en práctica avanzada. Ya en 2007 se inició un máster, un programa de posgrado en Ciencias de la Enfermería con varios módulos en práctica avanzada. Le siguió otro máster en práctica avanzada e investigación y actualmente el máster en práctica avanzada y gestión, ¿no? Es decir, que tenemos ya una trayectoria de diferentes programas en formación en práctica avanzada y que efectivamente este nuevo programa que lanzamos el año que viene se ha beneficiado de todas las experiencias previas que tenemos en este sentido, ¿no? Para realmente configurar la formación, diseñar la formación en práctica avanzada aquí en la facultad, hemos tenido como referencia centros de prestigio, ¿no?, a nivel internacional, donde hemos realizado las profesoras estancias, nos hemos formado y hemos adquirido conocimiento acerca de qué es la práctica avanzada y cómo debe formarse una enfermera de práctica avanzada. Sin ir más lejos, la actual directora del programa Máster en Práctica Avanzada y también la directora, ¿no?, de este nuevo programa realizó una estancia en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, donde son también pioneros en la implementación de esta figura en Estados Unidos, para conocer, ¿no?, de cerca qué es eso de la práctica avanzada, cómo debe formarse, qué competencias tiene que tener una enfermera de práctica avanzada. También otras profesoras realizaron pasantías, estancias postdoctorales, por ejemplo, en el Massachusetts General Hospital en Boston, para conocer in situ también cómo se implementa la práctica avanzada en el ámbito hospitalario. Hay profesoras que se han formado, que han cursado los máster en práctica avanzada en otros países, en Reino Unido, en el King's College de Londres, en la Universidad de Manchester. Hemos contado con profesorado internacional que nos ha ayudado a diseñar, desde luego, esta formación, ¿no? Yo creo que todo esto, estas experiencias previas, hacen que tengamos experiencia, ¿no?, y trayectoria en una formación sólida en práctica avanzada. Bueno, además experiencia de todos estos años que también ha llevado a la facultad a ser considerada como la número 1 de España según el QS Ranking y también, lo más importante, es en ese ranking de excelencia en el liderazgo según el ranking de la Fundación CID, que concedió este año a la investigación de la Facultad de Enfermería. Nuria, te quería preguntar, ¿por qué ahora este máster? Venías hablando que hemos estado con un máster en práctica avanzada y gestión. ¿Por qué ahora nos centramos solo en práctica avanzada y por qué en oncología? Sí, efectivamente, con este máster lo que queremos es realmente formar a enfermeras con un perfil avanzado para prestar unos cuidados en el área de oncología. ¿Y por qué en oncología? Porque nos hemos planteado focalizarlo en esta especialidad en concreto. Pues porque sabemos que el cáncer, ¿no?, la enfermedad oncológica, es ahora mismo un reto para la salud, ¿no? Es realmente un problema de primera magnitud, un reto sanitario, pero también con una gran envergadura y con un impacto social muy importante, ¿no? Por lo tanto, pensamos que para dar respuesta a las nuevas necesidades de los pacientes, de las familias que viven con este proceso oncológico, se necesitan perfiles profesionales de enfermería con liderazgo, con capacidad de coordinar casos complejos, de coordinar la atención entre los diferentes sistemas de salud, entre el hospital, entre la atención comunitaria, ayudar en la toma de decisiones complejas, trabajar en un equipo multidisciplinar para tomar decisiones en ocasiones difíciles de gran envergadura, ¿no? Además, también sabemos que ya no solo aumenta la incidencia del cáncer, aumentan los nuevos casos, sino que también, gracias a los avances, ¿no?, en la atención, en los tratamientos, se han aumentado las
las expectativas de vida de los pacientes y las familias. Por lo tanto, nos encontramos con situaciones en las que el paciente y la familia se enfrenta a procesos de cuidados que se cronifican, de larga duración y que necesitan continuidad también en esos cuidados, ¿no? Y pensamos que el perfil de la enfermera de práctica avanzada es quien mejor puede responder a estas necesidades. Sabemos además que, que se ha innovado y que se está innovando en todo el tratamiento del cáncer oncológico, lo que se denomina, ¿no?, la medicina personalizada, la medicina de precisión, que supone un reto no solo para el paciente y la familia que se enfrenta a decisiones muy difíciles, sino también de los propios profesionales, ¿no? Ahora mismo me vienen a la cabeza dos alumnas, antiguas alumnas y alumnas actuales, que son enfermeras coordinadoras de ensayos clínicos de oncohematología y nos explican, ¿no?, la necesidad realmente de adquirir competencias de práctica avanzada para poder dar respuesta a estos pacientes bajo estas nuevas terapias y con estas nuevas necesidades, ¿no? El futuro alumno que se inscriba en el máster en práctica avanzada de enfermería en oncología, ¿qué se va a encontrar en el plan de estudios? ¿Cuáles son las asignaturas, igual a nivel general, ya podremos entrar en más detalle, pero qué se va a encontrar? Bueno, es un máster presencial, ¿no?, que integrado por 60 ECTS y que está conformado por 4 módulos. No voy a descender a las asignaturas, pero sí a estos 4 módulos que lo conforman, ¿no? Son 4 módulos que de alguna manera quieren dar respuesta a las diferentes competencias que debe de adquirir una enfermera de práctica avanzada, ¿no? Tenemos un primer módulo enfocado sobre todo a la esencia, estructura de la enfermería y de la práctica avanzada, que pretende dotar al alumno, al estudiante, de un conocimiento acerca de la esencia, de la naturaleza de la enfermería, de la importancia de la teoría para el desarrollo de la disciplina, pero también para el desarrollo de la propia profesión, para su aplicación en la práctica clínica, ¿no? También el alumno en ese módulo va a poder conocer qué es la práctica avanzada, por supuesto, indagar acerca de su contexto, de su evolución histórica, de los diferentes perfiles, de cómo ya se viene haciendo en otros países y cuál es la situación actual en España. Tenemos después otro módulo, investigación aplicada en la salud, que pretende dotar al alumno de herramientas para poder desarrollar investigación en la práctica clínica, que es una de las competencias de práctica avanzada, ¿no? Lo que pretendemos con este módulo es capacitar al alumno para plantearse preguntas de investigación, para cuestionarse la práctica habitual, para analizar la práctica a la luz de la evidencia y así poder aplicar los mejores cuidados a la luz realmente de esos resultados de investigación, ¿no? El alumno va a manejar metodologías cualitativas, metodologías de investigación cuantitativa, ¿no?, para que realmente esa enfermera pueda desarrollar una práctica basada en la evidencia. Hay un tercer módulo, que es el módulo en rol y práctica avanzada en oncología, que hace referencia a todo lo que es el conocimiento experto en oncología para esta enfermera de práctica avanzada, ¿no? Realmente vamos a dotar a esos alumnos de un conocimiento avanzado acerca de la valoración del paciente oncológico, la atención a necesidades no solo físicas, sino a esa atención global, integral, al impacto que tiene la enfermedad no solo en el paciente, también en su familia, cómo manejar nuevas terapias, cómo coordinar ese cuidado y esa atención en los diferentes niveles por los que va pasando ese paciente, ¿no? En definitiva, es un conocimiento avanzado en una especialidad concreta como la oncología. Y finalmente un módulo que es el de prácticas externas o practicum, que también le denominamos así, en el que el alumno va a tener la oportunidad de aplicar todos los conocimientos que ha adquirido en los módulos anteriores, todas las competencias, in situ, a través de una práctica directa en un servicio referente en la atención oncológica, ¿no? Y finalmente lo que pretendemos es que el alumno concluya, digamos, el programa elaborando un trabajo fin de máster, ¿no? En este caso va a tener una orientación además profesional, porque va a consistir realmente en elaborar un proyecto de cambio en la práctica. Sin duda un plan de estudios muy completo. Nuria, tenemos gente conectada de diferentes zonas del mundo. Se han inscrito gente de Colombia, de Perú, de España también. ¿Cuál es el perfil de alumno que se pretende buscar en el máster? Bueno, me encanta que me digas esto, ¿no, Borja? Porque realmente nosotros cuando pensamos en el alumno del máster pensamos en una persona que tenga motivación, que tenga interés por la investigación, que tenga capacidad de plantearse y pensar en grande en la enfermería, ¿no? Capacidad crítica a la hora de analizar qué es lo que está pasando en la práctica habitual, qué mejoras, cómo podemos innovar esa práctica, ¿no? En definitiva,
un alumno con inquietud intelectual, ¿no? Es verdad que uno de los requisitos es ser diplomado o graduado en enfermería, y también es aconsejable tener cierta experiencia, ¿no?, profesional en el ámbito de la oncología, pero sobre todo el perfil es ese, ¿no?, una persona inquieta con ganas de adquirir conocimiento avanzado en oncología. Sí. Hablemos ahora de la otra parte, no solo de los alumnos. ¿Cuál es el perfil del profesorado que se van a encontrar los alumnos? Bueno, pues es uno de los puntos fuertes. Yo creo que una de las fortalezas de este nuevo programa es el profesorado, precisamente, ¿no? Contamos con un profesorado con amplia experiencia tanto en investigación, en el ámbito clínico, con experiencia ya no solo de enfermería en práctica avanzada y en oncología, sino también en investigación en cuanto a investigaciones que tienen mucha sinergia con los contenidos del programa, ¿no? Investigaciones en cuidados crónicos, en cuidados paliativos, en todo lo que tiene que ver la atención centrada a la persona, realmente que dotan de una formación sólida, ¿no?, a este programa. Además, la totalidad, yo creo, de los profesores a tiempo completo de este programa son doctores. Muchos han obtenido el grado de doctor en universidades internacionales, otros también tienen experiencia internacional debido a estancias que se han realizado en el extranjero. También es verdad que contamos con un profesorado colaborador, un profesorado asociado de otras instituciones sanitarias, públicas y privadas, e incluso con el profesorado asociado clínico, ¿no? Un profesorado muy importante porque va a desarrollar ese papel de tutor clínico durante las prácticas tuteladas del alumno, ¿no? Y que cuenta con una gran trayectoria y experiencia en la atención a los pacientes oncológicos. Lo has comentado antes hablando del plan de estudios, de ese módulo de prácticas externas. Me gustaría pedirte si puedes, por favor, detallar un poco más cómo son esas prácticas clínicas de práctica avanzada en áreas de oncología. Sí, efectivamente tenemos un módulo, ¿no?, que bueno, lo primero que hay que decir es que este programa máster es el primer programa máster en práctica avanzada que tiene práctica directa, es decir, que los alumnos tienen la oportunidad de poder desarrollar y poder implementar el rol y esas competencias que van a adquirir en el aula en un ámbito clínico, ¿no?, a través de una práctica tutelada. Luego, esto es un elemento diferencial de este programa, ¿no? Las prácticas se realizan, bueno, son prácticas tuteladas en las que el alumno se integra en un equipo multidisciplinar, y esas prácticas son supervisadas por un tutor clínico, que es una persona que va a tener de referencia en la unidad docente de prácticas, ¿no?, en la unidad de prácticas en la que esté el alumno, y además va a tener un mentor académico que le va a acompañar también en ese seguimiento y en ese desarrollo e implantación del rol avanzado en el ámbito clínico. Además, hay un aspecto muy importante que destacar, y es que este sistema de prácticas está informado y guiado por un marco para la práctica, para la implementación del rol avanzado, que es el marco PEPA, que es un marco que realmente guía la implementación del rol, está basado en las necesidades del paciente y basado en la evidencia, ¿no? Es un marco que se creó en Canadá cuando se desarrolló la práctica avanzada, precisamente para eso, ¿no?, para guiar la implementación de este nuevo perfil en el ámbito clínico. Y, por supuesto, contamos con centros de referencia en atención oncológica en los que el alumno va a poder hacer sus prácticas, ¿no?, como puede ser la Clínica Universidad de Navarra en sus sedes de Madrid y de Pamplona, el Hospital San Chinarro, 12 de octubre, el Hospital Universitario de Navarra. Y otros grupos también que seguiremos ampliando también, como pues eso, del grupo, por ejemplo, HM Hospitales, y seguiremos anunciando más convenios. Nuria, habías comentado antes que uno de los puntos fuertes que tiene este máster es el profesorado, pero ¿qué otros puntos fuertes crees que tiene también este máster? Bueno, yo creo que los he ido mencionando, pero desde igual a modo resumen. Sí, desde mi punto de vista, la oportunidad de hacer práctica clínica bajo un sistema de práctica tutelada, es decir, guiado por personas con experiencia en el desarrollo y en la implementación del rol avanzado, creo que es un plus y es algo que destaca desde luego este programa, ¿no?
también ese profesorado, el profesorado que ha sido formado en centros de referencia a nivel internacional que han sido pioneros de alguna manera en la implementación de la práctica avanzada en otros países, ¿no? Pienso que todo esto dota de gran solidez a este programa de formación en práctica avanzada. Incluso la posibilidad, ¿no?, de tener profesorado internacional, ¿no?, porque podemos contar con colaboraciones de otros expertos de otros países que van a participar en diferentes seminarios y actividades del programa. Creo que son fortalezas, ¿no?, a destacar de este programa. Bueno, Nuria, pues nos quedamos con estos tips, estas ideas sobre el máster. Muchísimas gracias por explicarnos. Luego igual surgen algunas preguntas en torno al máster, así que si eso retomamos otra vez tu participación y nada, que nos vemos en un ratico. Muy bien, de acuerdo, gracias Borja. Venga, muchas gracias. Bueno, ya lo han escuchado, la incidencia del cáncer está subiendo cada vez más, lo estamos viendo dentro de lo que es la práctica enfermera y es necesario que la enfermería esté preparada para afrontar estos nuevos retos que presenta la sociedad. De hecho, ya lo hemos estado viendo ahora con la pandemia, donde la enfermería ha dejado muy patente la gran labor que hace, cosa que lo único que ha puesto es de manifiesto el trabajo de la enfermería, porque la enfermera siempre ha sido la misma. Pasamos ahora a hablar de las admisiones, de las becas y ayudas, de todo el papeleo que podemos realizar para poder solicitar la admisión en este máster. Para ello, vamos a contar con la participación de nuestro compañero Eduardo Herrero, del equipo de desarrollo de aquí de la facultad. Explicarles brevemente que el equipo de desarrollo, del cual yo también participo, somos los que gestionamos, por decir así, toda la parte administrativa. Así como las profesoras están con toda la parte académica, nosotros desde desarrollo estamos para ayudarles en todo el proceso de admisión y para acompañarles. Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Efectivamente, yo estoy aquí para hablaros del proceso de admisión. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo solicitamos la admisión a este máster? Antes de nada hay que darse de alta en el portal MIUNAP, ¿de acuerdo? Rellenar una serie de datos personales y luego qué documentación, ¿no?, tenemos que tener preparada para ello. Lo primero de todo, el DNI, en el caso de ser alumnos nacionales, y el pasaporte en el caso de ser alumnos internacionales. Una fotografía tamaño carnet y también el expediente académico. Es muy importante tener también el título académico universitario de enfermería y, por supuesto, el currículum vitae. También habrá que demostrar de alguna forma, mediante un título, el nivel de inglés y luego, por supuesto, realizar un pago de 100 euros que supone todo el coste de la tramitación de la solicitud de admisión. Una vez solicitemos la admisión, la solicitud de admisión esté completa y validada por el servicio de admisión, os convocaremos para realizar una entrevista personal que será online y que realizaréis con la directora del máster, Navidad Kanga. ¿De acuerdo? Una vez hemos solicitado la admisión, vamos a hablar de los criterios de admisión. Los criterios de admisión son los siguientes. El 50% del peso de la admisión es, como no, la experiencia profesional y el currículum de cada uno de nuestros candidatos. El 20% nos lo dará la entrevista personal, que como he dicho antes realizaréis con la directora del programa. Un 10% el nivel de inglés, ¿de acuerdo? Y por último, el 20% de la experiencia profesional. Me he equivocado antes porque he dicho que el 50% era la experiencia profesional y el currículum, pero es el expediente académico y el currículum vitae, ¿de acuerdo? Perdonad. Somos conscientes también de la inversión de que supone este máster, la realización de este máster. Es por ello por lo que contamos con numerosas ayudas y descuentos, ¿de acuerdo? La Universidad de Navarra, de por sí, ya facilita descuentos en el caso de ser familia numerosa especial o antiguo alumno de la universidad. La propia Facultad de Enfermería también cuenta con ayudas económicas, pero limitadas. Por lo tanto, estas ayudas están sujetas a plazos que hay que seguir si queremos optar a estas ayudas. En concreto, podemos llegar hasta un precio personalizado de un 25% de descuento. Este 25% de descuento para optar a estas ayudas es importante realizar la solicitud de admisión antes del 18 de febrero. ¿De acuerdo? El primer plazo para solicitar estas ayudas económicas finaliza el 18 de febrero. Es importante también que hay que tener en cuenta que las plazas son limitadas, ¿no? Que este máster tiene 20 plazas y que las ayudas también. Por lo tanto, estar atentos al final de cada plazo y realizar las solicitudes de admisión.
En el caso de continuar o de disponer de más ayudas económicas, realizaremos una segunda convocatoria que tendrá lugar el 18 de marzo. Por último, también podemos optar a otras becas, tanto nacionales como internacionales, en función de la procedencia de cada uno de vosotros. Creo que en la diapositiva tenéis un breve resumen de todas las becas a las que podéis optar. Importante, y yo creo que con lo que nos tenemos que quedar, realizar la solicitud de admisión cuanto antes. ¿Por qué? Porque así podemos iniciar el proceso de admisión, realizar la entrevista de admisión y también optar a todas estas ayudas económicas. Una vez hemos solicitado la admisión, es importante también realizar el estudio de coste y becas. ¿Por qué? Porque es a través de este estudio cómo vamos a hacer un precio personalizado a cada uno de vosotros para poder afrontar el coste del máster. Dicho esto, vamos a dar paso ahora al vídeo promocional de este nuevo máster. Luego me voy a quedar para resolver cualquiera de las dudas que tengáis respecto a la admisión, las ayudas económicas o becas. Así que, bueno, nos vemos luego. Hasta luego. A veces hablo sola. Cuando estoy demasiado cansada al salir de un turno, necesito volver a sacar brillo a mis ideas y me digo, recuerda por qué estás aquí. Elegiste estar aquí, a su lado. Querías un trabajo que te hiciese estar con las personas. Trato humano, decía. Y así fue como empezó todo. Luego vinieron las curas, aprender a pinchar, administrar medicación, instrumentar, pero eso no es lo más importante. Por encima de todo, si quieres ser buen profesional, tienes que volcar tu conocimiento, tus habilidades, tu cuidado en cada paciente. Ellos son los protagonistas del día a día. Hay que cultivar ese sexto sentido hasta saber cómo lo está llevando él, cómo lo vive la gente que le quiere. Recuerda, no estás tratando una enfermedad, estás tratando a una persona que siente igual que tú o que uno de los tuyos. Hay que poner en juego cabeza y corazón. Los pacientes te necesitan de maneras que a veces ellos mismos desconocen. Debes estar muy atenta a todo lo que sucede a su alrededor. Si quieres acertar con cada uno, tienes que pensar en Pedro, en Manuela, en Valentín. No son el de la 107 o el hipertenso de la 321. Recuerda, ser enfermera, buena enfermera, supone un reto diario, porque siempre hay caras nuevas. Lucha por mejorar, sigue creciendo, investiga, mantén el horizonte, porque así somos. Y ellos se lo merecen. Nadie dijo que fuera fácil, pero siempre me gustó el reto de intentar cambiar la vida a las personas, al menos mejorarla. No es profesión para estar cómodos, pero a veces un gracias de un paciente es algo que no se paga con nada de este mundo. Recuerda y da un paso más. Bueno, ya lo han escuchado, recuerda y da un paso más. Aprovecho para agradecerle a Edu su intervención explicándonos todo y decirles que tomen muy buena nota de todas estas fechas, sobre todo de esta primera, la del 18 de febrero, por esas ayudas a las que pueden optar. Les animamos a hacerlo y ya saben que desde el equipo de desarrollo estamos para acompañarles, para estar con ustedes en todo este proceso de admisión. A continuación, hablemos de la enfermería actual y hacia dónde se dirige. Ya ha quedado patente la gran labor, como decía antes, de la enfermería durante la pandemia, pero ¿qué más se puede hacer o cómo tienen que ser las competencias de la enfermera del siglo XXI? Para ello, hablaremos de liderazgo y de otras competencias que definen a la enfermería de práctica avanzada, pero también de más cosas, y para ello contamos con la participación de la doctora Navidad Canga, directora del máster, y con la que vamos a entablar una conversación para tratar todos estos aspectos. Navidad, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Borja, buenas tardes y buenos días a quienes estén conectados desde la otra parte del mundo. Bueno, empecemos esta conversación y es, para quien no lo conozca, ¿cómo podríamos definir lo que es la enfermería de práctica avanzada? Bueno, no es fácil definir la enfermería de práctica avanzada en poco tiempo y es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? El que hay confusión de términos. A mí me gusta definirla en términos de que es una práctica clínica ampliada, ahora explico qué es ampliada, basada en la evidencia, liderada por enfermeras y que el rol que desempeña una enfermera de práctica avanzada difiere bastante del rol que lleva a cabo una enfermera generalista, ¿no? Con una formación general.
Generalmente lo que la enfermería de práctica avanzada necesita una formación rigurosa, una formación posgrado, máster o doctorado y un conocimiento experto. Entonces, bueno, pues lo definiría como una práctica clínica ampliada con una expertise muy importante en un ámbito concreto de la enfermería y cuyos roles difieren bastante por esa formación de una enfermería general. Con esta definición, entonces, ¿qué podríamos decir cuáles son los pilares fundamentales de la EPA, de la Enfermería de Práctica Avanzada? Bueno, pues yo me gusta recordar como una mesa como con 4 patas, ¿no? Entonces, un pilar fundamental, una pata fundamental de la práctica avanzada es la formación. Una formación avanzada, una formación posgrado, rigurosa, universitaria y que con un nivel mínimo de máster o de doctorado. Después, otro pilar importante sería la expertise. O sea, para desempeñar un rol de enfermera de práctica avanzada es necesario ser experto en un área concreta de la disciplina enfermera. No somos enfermeras de práctica avanzada generales, sino que somos en un área concreta de la disciplina enfermera, ¿no? Por ejemplo, enfermeras de práctica avanzada de acceso venoso, enfermeras de práctica avanzada en urgencias, en cuidados intensivos, en oncología, por ejemplo, ¿no? Otro pilar importante o pata importante de esta mesa es la investigación. Una investigación no solamente para generar conocimiento, ¿no? Sino también para consumir la investigación que hacen otros, generando una cultura de utilizar la investigación, la evidencia para mejorar nuestra práctica. Y finalmente, el liderazgo, ¿no? Un liderazgo que es muy propio de una enfermera de práctica avanzada, personas con inquietud por mejorar y con un autoconocimiento importante de ellas mismas o de ellos mismos y que quieran, bueno, pues mejorar la práctica y pues, abrir fronteras, ¿no? Dentro de lo que es nuestra práctica de la enfermería. Además del liderazgo, como venías diciendo, y de hecho es algo que nosotros desde la facultad comentamos mucho, que formamos líderes en enfermería, pero ¿qué otras competencias tiene que tener o tiene la enfermera de práctica avanzada? Bueno, nosotros utilizamos un modelo, el modelo de Henry, porque es un modelo muy didáctico y explica muy bien cuáles son las competencias, ¿no? Como ya he dicho cuando hablé de la definición de lo que es la práctica avanzada, la competencia central y nuclear de la práctica avanzada es la práctica clínica directa. ¿Esto qué significa? Significa que la enfermera de práctica avanzada está en el ámbito clínico, está al pie, yo suelo decir al pie de la cama de las personas, ¿no? En distintos ámbitos, por supuesto, no solo el hospitalario y con distintos perfiles, ¿no? Entonces, al lado de esta práctica clínica directa o articulándose alrededor de esta práctica clínica directa existen otras competencias que nos difieren bastante de las enfermeras generalistas, ¿no? Como puede ser la competencia investigadora, que ya hemos hablado de ella, también ha hablado la doctora Nuria Sandi, la competencia investigadora, el coaching experto, la capacidad de hacer juicios clínicos expertos, la consultoría, ser capaz de consultar, de ejercer como un recurso de consultoría, la colaboración y el trabajo con otros miembros del equipo, tanto con las enfermeras como con otros miembros del equipo sanitario, y también la capacidad ética, ¿no? De hacer juicios, pero con el filtro de la ética que es tan importante. Y insisto que todas estas competencias que nosotros llamamos competencias ampliadas, se articulan siempre dentro de lo que es la práctica clínica directa, porque la enfermera de práctica avanzada no es una enfermera de despacho, no es una enfermera gestora, no es una enfermera que se dedique exclusivamente a la investigación, sino que todas las competencias se articulan y se ponen en marcha dentro de lo que es la práctica clínica directa. Vale, hemos contextualizado, hemos definido y hemos perfilado lo que es el perfil de enfermera de práctica avanzada. Vayamos un poco más al detalle, Navi, y es ¿qué impacto podrías decirnos que tiene la incorporación de la práctica avanzada en los usuarios del sistema de salud o en los propios sistemas de salud?
Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, Borja, porque hay evidencia científica, sólida y numerosa sobre el impacto positivo que tiene el tener enfermeras de práctica avanzada dentro de las instituciones. Yo diría que el impacto lo podríamos dividir como, se extiende como a tres aspectos diferentes, ¿no? Por empezar, un impacto directo en el paciente. En el paciente, cuando hablo de paciente, digo persona que tiene, a la que cuidamos las enfermeras y a su familia, por supuesto. Dependiendo de dónde se hayan hecho las investigaciones, el impacto directamente sobre el cuidado del paciente es muy amplio, ¿no? Pues puedo poner muchísimos ejemplos, desde, por ejemplo, disminuyen cuando hay una enfermera de práctica avanzada los días de ingreso en un hospital, disminuyen los reingresos en un hospital, disminuyen las tasas de infección, disminuyen las úlceras por decúbito, aumenta la satisfacción de los pacientes, de las personas a las que cuidamos y de sus familias. Aumenta la satisfacción también de las propias enfermeras, aumenta la utilización de la evidencia, de la investigación en la práctica, con lo que eso supone para los pacientes, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimas, reducen el número de caídas, por ejemplo, aumenta muchísimo la seguridad de los pacientes, disminuyen los errores, por ejemplo, en la medicación, todo lo que es la seguridad del paciente, donde hay enfermeras de práctica avanzada, a través de la investigación se ha evidenciado, se ha puesto de manifiesto que hay muchas mejoras, ¿no?, en el cuidado directo del paciente, ¿no? Disminuyen el número de efectos adversos, que pueden ser muchos, de los que supone el cuidado de nuestros pacientes. Bueno, eso por poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una enfermera de acceso venoso, que es una cosa como muy concreta, pues puede disminuir la flebitis, las complicaciones a la hora de pinchar un PIC, un acceso venoso central. O sea que dependiendo en la UCI, por ejemplo, aumenta la movilidad precoz, disminuye el número de estancias, disminuye la ventilación mecánica, se necesita ventilación mecánica menos días. O sea, esto también depende de dónde hagamos las investigaciones, pero lo que está claro es que el impacto en el paciente y en la familia es muy importante. Después también hay un impacto en los propios profesionales de enfermería, que están mucho más satisfechos, están en un ambiente, en una cultura más del ser, ¿no?, que del hacer, sino de hacer las cosas, donde se maneja la cultura de la pregunta, de la autorreflexión, del autoconocimiento, con lo que hace que haya una cultura en las organizaciones, bueno, pues que genere ese afán de mejorar nuestra práctica. Y después, a nivel organizacional, pues ya con todo lo que he dicho, lógicamente una organización que tenga enfermeras de práctica avanzada, con todo lo que hemos hablado del impacto sobre el paciente, la familia y sobre los propios profesionales, pues mejoran los costes, o sea, disminuyen los costes de las organizaciones y también otro aspecto importante es incluso mejorar el reclutamiento de los profesionales, que sabemos que ahora tenemos un gran problema, tenemos dificultad para encontrar enfermeras y para mantenerlas fieles en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. La enfermera de práctica avanzada lo que hace es fidelizar. ¿Por qué? Porque hay una mayor satisfacción de los profesionales, ¿no? Y bueno, pues el uso de la investigación, que yo creo que ya lo he dicho, pero que quiero insistir, ¿no? Una cultura de la pregunta, una cultura de qué estamos haciendo, cómo podemos hacer las cosas mejor. ¿Qué podrías decirnos de lo que podría aportar la enfermera de práctica avanzada, en concreto en la oncología? A ver, cuando he hablado sobre el impacto, o sea, hay muchas cosas, muchos aspectos que he hablado y que podría hablar mucho más porque hay muchos más aspectos, resultados positivos en el cuidado directo del paciente y de la familia, pero por resumir, en el ámbito de la oncología, fundamentalmente la enfermería de práctica avanzada mejora la continuidad del cuidado. Como bien ha dicho la doctora Esandi, al final el cáncer afortunadamente es una enfermedad crónica, una enfermedad que necesita de cuidados de larga duración. Pues la enfermería de práctica avanzada permite esa continuidad de cuidado, mejora la relación entre los niveles sanitarios. ¿Qué significa que mejora los niveles sanitarios? Pues que mejora la salida del hospital hacia la casa del paciente oncológico,
cómo los cuidamos en casa, cómo mejoramos esa continuidad. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Y, por supuesto, la calidad de vida del paciente oncológico y de su familia. ¿Por qué? Porque aplicamos los mejores cuidados y los cuidados basados en la evidencia, ¿no? Entonces, en oncología, igual que en otras especialidades, yo creo que esos son los dos aspectos que yo destacaría. Navi, estamos con un perfil que la verdad es que no es reciente, porque corrígeme si me equivoco, pero es un perfil que nace en los años 50, creo recordar. Sí. Creo recordar. Entonces, claro, es un perfil que no es reciente en cuanto a su creación. Aquí en España, ¿qué retos gubernamentales, institucionales, educativos se nos plantean o tenemos que afrontar o se tienen que afrontar desde enfermería para poder incorporar la práctica avanzada? A ver, el incorporar la implementación de la práctica avanzada en nuestro país es un desafío y como tal tenemos muchos retos, ¿no? Yo diría que un reto político, en primer lugar, porque de los políticos dependemos los demás, ¿no? Un reto político que es de dar un carácter legal, un soporte legal a la enfermería de práctica avanzada. Que lo tienen que hacer el poder político, ¿no? las instituciones políticas. Y después, a nivel legislativo, pues el generar, elaborar una legislación que lo que haga es legislar esta figura, legislar las competencias y los diferentes perfiles, ¿no? Es muy difícil implementar en un sistema sanitario, por ejemplo, como el nuestro, una figura sin que haya una legislación. Y en esto estamos teniendo dificultades. ¿Por qué? Porque además las competencias sanitarias están derivadas a las comunidades autónomas. Entonces, a veces las comunidades autónomas toman decisiones de manera particular, ¿no? O de manera personal. Aquí tendría que haber una legislación más a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa legislación es uno de los aspectos, de los retos más importantes. Después, un reto educacional. O sea, hemos hablado durante toda esta sesión de la importancia de la formación. Una formación rigurosa, una formación universitaria, una formación que sea oficial, con un programa que realmente prepare para ejercer la enfermería de práctica avanzada, con todas las competencias ampliadas que hemos dicho y con unos roles que difieren mucho de la enfermera generalista. Por lo tanto, que haya unos programas en la universidad de formación. Aquí sería estupendo que esos programas pudiesen incluso tener unas características que se marque como ha pasado en Francia. En Francia, que es un país muy próximo al nuestro, se ha legislado la enfermería de práctica avanzada en el año 2018 y tienen un programa de 2 años de 120 CTS en el que trabajan todas estas competencias y esta formación de enfermeras que quieren después desempeñar un trabajo de EPAs, de enfermeras de práctica avanzada, y es un programa nacional. No hay, o sea, toda la enfermera que en Francia quiera desempeñar el perfil y el rol de enfermera de práctica avanzada tiene que cursar este programa. En nuestro país tenemos una gran variedad y, bueno, másteres concretos de práctica avanzada solamente hay 2, uno en la Universidad de Barcelona y después el nuestro, ¿no? En nuestro programa. Y concretamente estoy hablando ahora de oncología. Por lo tanto, tenemos un reto educacional, ¿no? Y también un reto de sentarnos, de hacer una plataforma de todos los agentes implicados, fundamentalmente los profesionales, los políticos, las personas que nos representan, a las enfermeras, la comunidad científica, incluso los alumnos, los estudiantes, los futuros estudiantes, ¿no? Para que hagamos una mesa de diálogo y de reflexión para conseguir vencer y conseguir realmente avanzar en este área y que al final los retos terminen siendo una realidad, ¿no? Que se puedan conseguir. Por eso te comentaba antes lo de que aunque no es un perfil que es de reciente creación, pero que cada vez más, como es el caso de Francia que has dicho, están incorporando y legislando ese rol de la práctica avanzada y que aquí
tampoco en España es desconocido, porque también hay zonas en las que a lo mejor, pues eso, enfermera gestora de casos, enfermera de enlace, que sí que podría ser o adquieren esas competencias, ¿no es así? Exactamente, así es. De hecho, o sea, la enfermería de práctica avanzada en nuestro país, cuando nosotros comenzamos con los programas de práctica avanzada aproximadamente en el 2006, el 2005 empezamos a trabajar, no era muy conocida. Para nosotros fue un hándicap empezar a hablar sobre esto. Pero a lo largo de estos años realmente ha habido un gran avance. Y como además los profesionales de enfermería sabemos que es un perfil que necesitamos, o sea, las necesidades han cambiado, los pacientes han cambiado, solo tenemos que pensar en lo que ha pasado ahora mismo con la pandemia, ¿no? de la COVID. Y se ha visto la necesidad, nuestros gestores, las personas que nos representan, de ir generando, de ir distintos perfiles. ¿Qué está pasando? Que estos perfiles, cada comunidad autónoma están trabajándolos de manera diferente y no hay una legislación que nos ampare, una descripción de competencias concretas que necesitamos para los diferentes perfiles, y esto seguramente no nos va a permitir avanzar de manera bueno, pues más coherente, ¿no? Aprendiendo de lo que han hecho en otros países, fundamentalmente de Francia, que lo tenemos al lado, también del ámbito anglosajón. Y probablemente el que nos concienciemos de la importancia de poder trabajar unidos, lo que decía, ¿no? De esa mesa de diálogo para trabajar, nos puede ayudar a hacer las cosas bien, a que consigamos los objetivos y la meta que nos proponemos. Y además, yo aquí puedo hablar de mi experiencia personal. Además, Borja, contigo he viajado mucho y hemos estado en muchos foros. Realmente las profesionales de enfermería, los gestores lo piden que quieren esa legislación, que quieren tener unas pautas y que no en cada comunidad, incluso cada hospital y cada centro, funcione con estos temas de manera diferente. Nos estamos acercando al final de esta conferencia, de esta conversación sobre la enfermería en el siglo XXI. Recordarles que pueden ir lanzando sus preguntas a través del chat, porque después de esta última pregunta vamos a ir ya con la ronda de preguntas. Navi, última pregunta. ¿Qué aporta a la sociedad del siglo XXI la figura de la práctica avanzada y hacia dónde nos tendríamos que dirigir? No es fácil en poco tiempo decirnos, pero bueno, fundamentalmente la EPA es una figura, es una enfermera, es una líder de enfermería y desde luego es una figura dinámica, una figura innovadora, una figura que se adapta al contexto, que es capaz de ir adaptándose y cambiando, no es una figura estática. Entonces, para mí, lo que aporta es eso, ¿no? Esa capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, los pacientes no son los mismos, en un futuro no van a ser los mismos. Las necesidades de salud y de enfermedad tampoco son las mismas, van cambiando continuamente, ¿no? Y las enfermeras ya no somos las mismas, hemos cambiado mucho. Entonces, la EPA nos ayuda a nuestra disciplina y a las profesionales a tener esa visión amplia, una mirada enfermera amplia y con esa proyección y esa innovación y esa capacidad de adaptarse y de responder a las necesidades que nos piden. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues fundamentalmente hacia un diálogo y una reflexión de qué es lo que queremos, qué proyecto, qué enfermería queremos en nuestro país, qué necesitamos hacer para realmente llegar a esa enfermería, ¿no? A ese proyecto de enfermería, cómo visualizamos la enfermería a corto, medio y largo plazo. Y desde luego que la figura de la EPA tiene ahí un papel de liderazgo y de innovador y dinámico fundamental. Bueno, pues Navi, muchísimas gracias por esta conversación. Yo la verdad es que cada vez que te escucho me encanta, porque siempre aprendo algo nuevo y es maravilloso aprender de vosotras más de enfermería y de este liderazgo en enfermería. No te vayas muy lejos, porque estoy echando un ojo a las preguntas que nos están llegando y algunas sí que podrías responder tú como directora del máster.
Empezamos. Nos pregunta Eugenia Ovieta, que dice ¿en qué consisten las prácticas en concreto? Aunque ya lo ha explicado Nuria durante su intervención, pero ¿en qué consisten exactamente las prácticas, esas prácticas avanzadas? A ver, lo más importante, Nuria lo ha explicado muy bien, pero lo más importante, sobre todo, en que nos estarán escuchando enfermeras que son enfermeras generalistas o incluso enfermeras especialistas. Y estudiantes. O sea, las prácticas del máster son prácticas en enfermería de práctica avanzada, son prácticas avanzadas. ¿Eso qué supone? Supone que no son prácticas generalistas ni prácticas tradicionales. Entonces, el alumno que esté haciendo el máster tendrá que trabajar dentro de un equipo y desarrollar todas las competencias que tanto el tutor como el mentor académico le vayan trabajando para que vaya consiguiendo esas competencias avanzadas, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa con nuestra experiencia? Que a veces es difícil transitar desde lo que es ser enfermera, incluso experta en oncología, pero una enfermera que no es avanzada y ser capaz de dejarse llevar y dejarse acompañar a través del coaching experto para hacer prácticas realmente avanzadas, donde pongamos en práctica todas esas competencias que hemos hablado de coaching, de colaboración, de investigación, con una mirada mucho más amplia y con una formación también mucho más ampliada, ¿no? Entonces, lo más importante es que no son unas prácticas al uso, aunque vamos a estar en la práctica clínica directa, sino que vamos a ir trabajando todos los atributos y las competencias de una enfermera que tiene que desarrollar una enfermera de práctica avanzada. No sé si le he contestado a la pregunta. Si no, Eugenia, nos pones por el chat y te aclaramos más las dudas. Pasamos a la siguiente pregunta. Débora Torrejón nos dice que si sobre el nivel de inglés, si su nivel de inglés es un B1, ¿obtiene alguna puntuación o es excluyente por no alcanzar el B2? ¿Qué tan importante es tener el nivel de inglés? ¿Y cuál se recomienda tener en el máster? A ver, con el tema del nivel de inglés. A ver, todo un programa máster de nuestra universidad es necesario dominar un idioma en el que vamos a tener que utilizarlo para trabajar en el máster, ¿no? Toda la literatura científica, la mayoría de la literatura científica la tenemos que dominar en inglés. El programa es en castellano, por lo tanto las clases y los exámenes y la evaluación va a ser en castellano, por lo tanto eso es importante. Pero sí que recomendamos y además valoramos dentro de los criterios de admisión el nivel de inglés. Cuanto mayor sea el nivel de inglés, mejor, más puntuación damos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es una herramienta muy importante y una competencia para poder trabajar en el área de la investigación y de la evidencia científica. En ningún caso recomendamos que una persona que no tenga nada de nivel de inglés, que no sea capaz de leer un artículo en inglés, pueda hacer el máster. ¿Por qué? Porque va a tener una dificultad añadida. En este caso, si tiene mucho interés, lo que hacemos es aconsejar que se forme muy bien en este recurso, en esta competencia del inglés y que lo intenten al año siguiente, ¿no? Pero el inglés lo valoramos en ese aspecto, ¿no? En que va a ser necesario, es una herramienta útil. Y el que no la tenga, pues probablemente tenga una mayor dificultad para poder tener unos buenos resultados y un buen aprovechamiento del máster. Tenemos varias preguntas que las vamos a aglutinar en lo mismo y es, hay gente que está interesada, bien porque son estudiantes o porque no tienen experiencia en el área de oncología, eso porque o son estudiantes y no tienen todavía experiencia profesional, o bien porque trabajan en otras áreas pero les gustaría trabajar en el área de oncología. Preguntan si esa falta de experiencia profesional en oncología se vería como una desventaja a la hora de estar admitido. Aquí lo hemos pensado mucho, ¿no? Este criterio, esto lo hemos pensado mucho. A ver, tiene sentido que si nosotros hacemos un máster de práctica avanzada en oncología, el tener perfiles o tener candidatos que tengan ya experiencia en oncología, eso va a facilitar, lógicamente. Pero también es verdad que por nuestra experiencia tenemos perfiles de alumnos jóvenes que terminan cuarto, que también tienen experiencia porque han hecho sus prácticas, han estado 4 años haciendo también prácticas y que al final
también pueden tener un buen aprovechamiento. Entonces, simplemente lo que decimos es que preferiblemente que tengan experiencia en el ámbito de la oncología, preferiblemente. Pero desde luego que no va a ser un criterio de exclusión, sino que estos aspectos los valoraremos en el conjunto de todos los aspectos que nos ha hablado Eduardo, ¿no? Y por supuesto en la entrevista que hacemos de admisión al máster, valorando el perfil, valorando todos los criterios, en ningún caso puede ser algo que haga que digamos no, por no tener esa experiencia. Hablamos de que es preferible y de que aconsejamos, pero en ningún caso quitamos la posibilidad a perfiles de personas jóvenes, personas que terminan o personas que están trabajando también y que pueden estar trabajando en otros ámbitos. Aunque sí que es verdad que preferimos que sean del ámbito que trabajen los profesionales que están trabajando en el ámbito de la oncología. Creo que no sé si me he liado o me he explicado bien. No, está bien explicado, que no es excluyente, aunque es recomendable, pero bueno, que sí que pueden postular gente que esté interesada y además luego siempre tienen la opción de la entrevista de admisión poder aclarar estas dudas o incluso pedirnos información y nosotros les atendemos encantados y aclaramos todas las dudas que tengan y pueden hablar contigo. Yo creo que somos un equipo que también para eso, o sea, yo creo que si realmente están interesados en hacer este máster, o sea, no hay, salvo que haya aspectos muy claros, no es decir, no soy enfermero, o no tengo liderazgo, o no me gusta la investigación, salvo que haya cosas concretas que digan, no tengo perfil, pero siempre que haya dudas, lo mejor siempre es preguntar y no perder esa oportunidad. Sí, y preguntar es gratis, que es lo mejor de todo. O sea que, pero sin preguntar, aclararán por lo menos más dudas. Vamos con la siguiente pregunta. Sandra Pele nos pregunta que en el caso, esto igual, no sé si sería más también para Eduardo, porque imagino que tiene también cosas de admisión, por lo que se refiere. Dice, buenas tardes, en el caso de no vivir en España, ¿qué requisitos se requiere? Y si además es necesario vivir en España durante el desarrollo del máster. Ya comentaba Nuria que las clases son presenciales. Igual nos puedes detallar un poco más sobre los días de clases y tal, y bueno, efectivamente que es necesario estar viviendo en Madrid durante el curso académico. Vale, contesto yo. Efectivamente, como ha dicho Nuria, las clases son presenciales. ¿Qué días? Bueno, el aspecto de las clases teóricas son de octubre a abril, todos los miércoles por la tarde y jueves el día entero. ¿Esto qué significa? Que es conveniente y recomendable estar en Madrid. Sí que es verdad que desde otras ciudades de España pues se puede compaginar, ¿no? De alguna forma estas distancias se pueden compensar, pero desde luego que tienes que estar aquí en España. Luego a partir de abril empiezan las prácticas. Las prácticas tienen dos bloques. El primero es de abril hasta mediados de mayo y el segundo bloque desde mediados de mayo hasta junio. Los lunes, martes y miércoles, mañanas y tardes, no son turnos de noche. Sabiendo esto, pues cada uno tendrá que valorar con su hospital y en función de su situación personal cómo se organizan. Edu, ya no te vayas porque la siguiente pregunta igual es para ti, si no, que intervenga Navi. Y es Laura Velasco, nos pregunta que si quiere realizar el máster y trabaja en un hospital, de Madrid nos escribe, quiere realizar el máster y que trabaja en un hospital con el que todavía no me pone el hospital, no tenemos el convenio, un convenio de prácticas firmado. ¿Habría posibilidad de realizar las prácticas en su propio hospital donde no hay convenio? Me voy a quitar la mascarilla porque estamos guardando todas las distancias y así creo que se me oye mejor. Muy bien, no te preocupes, sí, aquí estoy yo solo, así que... Vale, gracias. A ver, lo que sí que está claro es que para realizar las prácticas en cualquier hospital es necesario que antes hayamos firmado un convenio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué creo yo que es lo prudente en estos aspectos? Simplemente comunicar a la supervisora o a la directora de formación tu interés por realizar el máster y esa opción de poder firmar un convenio de colaboración con la universidad, y en este caso con la Facultad de Enfermería, que habilitaría esa opción de poder hacer las prácticas en ese hospital. Así de sencillo. Vale, perfecto. Y ya tenemos un minuto para una más, y es, Navi, esta sería, yo creo que sería para ti. Nos preguntan que si pensamos ampliar a más especialidades además de oncología. Pues eso es uno de nuestros deseos y de nuestros anhelos, ¿no? Sí que es verdad que hasta ahora nosotros habíamos
trabajado mucho con una enfermería de práctica avanzada sin hacerlo en una especialidad concreta. Ya conocéis todos las razones suficientes por las que hemos comenzado, queremos empezar con la oncología también, porque nuestros centros, tanto la Clínica Universidad de Navarra es un centro de gran prestigio y porque tiene una de nuestras especialidades, como digo, buques bandera, es la oncología, ¿no? Pero sí que es verdad que no cerramos en ningún caso y es algo que futurible, el que podamos abrir, tener un tronco común y abrir a otras especialidades de la enfermería que tengan también impacto, ¿no? Como puede ser pues, cuidados críticos o, bueno, fundamentalmente esas, ¿no? Cuidados críticos, cuidados paliativos, cronicidad, trabajar el tema de los pacientes que tienen procesos crónicos, pero insisto en que es algo que estamos valorando y que probablemente en un periodo de tiempo medio largo lo pondremos en práctica. Ya nos vamos ya con la última pregunta porque ya estamos fuera de tiempo y es que, bueno, esta la puedo responder yo brevemente, que dice que nos preguntan que el tiempo de respuesta una vez que se postulan. Nosotros lo que siempre decimos desde el equipo de desarrollo es que los tiempos los marcan ustedes, los interesados en realizar el máster. Toda la prontitud que tengan en realizar la admisión, en subir la documentación, etcétera, una vez que nosotros la recibimos, directamente se la pasamos a la junta directiva del máster para que la valoren y en un plazo máximo de una semana les están contactando con ustedes para realizar la entrevista de admisión vía online. O sea que nosotros los tiempos que nos marcamos es en función de los tiempos que se marca el propio candidato. Nosotros siempre colaboramos, siempre llamamos, recomendamos pues, documentación que falta, etcétera, pero una vez que recibimos toda la documentación, en un plazo máximo de una semana se realiza la admisión y ya se realiza la entrevista y ya se sabe si está admitido o no está admitido en el máster. Así que si quieres añadir algo más, Navi. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Borja. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, decirles que sí. Imagino, bueno, ya estoy viendo que se han quedado muchas dudas con el iPad se han quedado muchas dudas. Les animo a que nos escriban a posgradoenfermería@unav.es, repito, posgradoenfermería@unav.es. Recibimos nosotros las dudas y nosotros se las responderemos en los próximos días. Solo me queda agradecerles que hayan estado esta tarde con nosotros. Esperamos que les haya servido esta sesión de información y que les haya, pues bueno, clarificado un poco más en qué consiste este nuevo máster que presentamos el próximo curso desde la Facultad de Enfermería. Una vez más, muchísimas gracias a todos por estar, también a nuestros ponentes, a Nuria, a Navi, a Fernanda, a Eduardo, y esperamos vernos por los pasillos de la Facultad del Campus de Madrid en el próximo curso. Muchas gracias y hasta pronto.